Oficialistas y opositores, políticos y ciudadanos, locutor y audiencia, todos por el diálogo. Esta es la entrevista de la mañana. Bueno, ¿qué temperatura tenemos? Pues cantame, Meli, ¿qué temperatura tenemos este miércoles? Realmente increíble, día del odontólogo. Estamos hablando de el poliamor, lo que se viene para dentro de unos años, y ya vamos a seguir charlando con la gente, pero nos vamos a meter ahora en este momento de lo que hablamos en la editorial, hoy bien tempranito, 18 grados de temperatura. Lo que supuestamente, la publicación que supuestamente se conoció de Javier Solís, después del accidente con el ex gobernador, fue imputado por homicidio culposo agravado por el fiscal Diego Fernández. Y claro, la gente que anda en la calle, la gente que anda en la ruta tomó un poco de miedo, porque de pronto dice, me chocan de atrás y la culpa la tengo yo y voy en cana, que es lo primero que piensa la gente. Adolfo, querido, Rodrigo te saluda. Tanto tiempo, hermano, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Primero que nada, buenos días. Y es un placer poder comunicarme contigo. Y por estos temas por ahí que tienen cierto grado de sensibilidad en la audiencia. Ni hablar. Mirá, nos debe estar escuchando. Siempre lo invito. Es casi una prueba de fuego hacerlo hablar al que estaba con nosotros esa noche. Viste que no le gustan los medios. No, en absoluto. Claro, suele escapar el queridísimo Francisco Maini, le mandamos un abrazo enorme. Escapa, él dice, yo en secreto te cuento, pero ya lo voy a convencer. En algún momento lo voy a convencer. Pero es verdad lo que dice Adolfo, son temas sensibles, aparte por la figura que falleció, la figura política. Yo me imagino cuando se enteró Javier Solís, el temor que habrá tenido el camionero. Ahora voy a arrancar por esto y ahí empezamos la charla, Adolfo. ¿Qué es homicidio culposo agravado? Explícanos eso. El homicidio culposo agravado es una figura en donde se trata la negligencia o la impericia de una persona respecto al resultado de un hecho. Ajá. En donde no se imagina que el resultado puede darse, pero acontece igual. Y es agravado por las circunstancias de caso particular. Para simplificarlo y por ahí para que la propia audiencia también lo entienda. Sí. Uno cuando maneja un auto no sale pensando a la calle que va a chocar y menos aún que va a terminar en un accidente con un resultado mortal. Claro. Entonces, esa expectativa o esa situación que se plantea, que generalmente la conocemos como accidente, se imputa con una causa que es el culposo, de culpa, de negligencia, no de intención de matar, sino de un resultado no esperado ni querido por la persona que ocasiona el hecho. Cuando hay intención, ¿cómo se plantea? ¿Como doloso? Pasa a ser doloso. Ajá. Puedes llegar a ser, según la situación particular, puede llegar a considerarse un dolo eventual. Digamos, la culpa grave, o el dolo eventual, sí, que en verdad sería un escalón un poquito más arriba, el dolo eventual, sí, es donde cuando no hay intención, pero el resultado podría llegar a esperarse. Supongamos una situación de alcoholemia, claro, una situación de no picada clandestina, pero sí exceso de velocidad, en donde por las circunstancias del caso, lo que sucede es que, si bien el resultado no se espera, no se tomaron las previsiones suficientes, y si tampoco quería que suceda el hecho, puede interpretarse que si hubiese tomado los recaudos necesarios, se hubiese evitado. Ahora, o la consecuencia, claro, por lo menos. Está bien. Ahora, Adolfo, cuando hablamos de un accidente, normalmente enseguida la gente piensa, viene un camión o dos autos se agarran de frente, o una moto. Ahora, se confirmó que el camionero viajaba con las luces encendidas, en este caso particular, sí, por la zona correspondiente, que es el carril derecho, sí, y a 60 kilómetros por hora. Ahora, ¿se puede entender que la imputación es simbólica, normal del proceso, o de verdad el camionero tiene que tener temor de poder ser incriminado, por ejemplo? Generalmente cuando hay resultados mortales, ajá, las personas que intervienen en el siniestro, se le imputa el delito por dos razones. Ajá. La primera, para hacer la averiguación de antecedentes, entonces por eso se lo cita indagatoria, claro, el juez le acusa, le dice, a ver, el Estado lo va a acusar de homicidio culposo. Y eso se hace a los fines de que no se entorpezca el procedimiento. Entonces, determinar la responsabilidad o autoría de los sujetos intervinientes, y si el sujeto interviniente no tiene responsabilidad en el hecho, que en este caso sería el camionero, directamente el tribunal le dicta el sobreseguimiento, o sea,
que no tuvo ningún tipo de grado de participación. Ahora, perdón, Adolfo, ahora vamos a dibujar una situación hipotética. Si el Por camionero, favor. por ejemplo, no sé, venía, en vez de venir a 60, venía a 40 y tenía una lucecita quemada, ahí ya se entraría a complicar la situación porque de pronto lo podrían acusar por algo o, no, o esto es mínimo. No, porque generalmente en este tipo de situaciones se entiende, en el caso puntual, se dio lo que se llama un accidente por alcance. Un accidente por alcance. En donde el vehículo de atrás alcanza el de adelante, o sea, por más que parezca redundante el término, así funciona. Ajá. Como son choques de atrás, lo que hay que determinar es si realmente el hecho de que venga sin una luz o a 40 kilómetros por hora Ajá. ocasionó el siniestro o en verdad no tuvo relevancia en el hecho. Se dice que en principio el accidente se produjo porque se cree, ¿no? Por supuesto, esto hasta que salga Sí, todo sí, por sí. secreto sumarios. Sí, sí. Hasta que se resuelva, se cree que de la Sota se durmió al volante. Ajá. Entonces, por ahí el hecho de que hubiese venido con luces o sin luces a 40 o a 60 Claro. no modificaría las circunstancias del caso. Claro, claro. Ahora, hay mucha gente en la zona, camioneros, transportistas, Sí, sin duda. escuchándote a esta hora de la mañana. De pronto, claro, ven lo de Javier Solís que se empieza a viralizar en las redes sociales y enseguida les agarra temor porque acá hay tipos que andan toda la semana en las rutas y que ahora creen que de pronto por ir manejando y que alguien venga y los choque de atrás pueden terminar en cana, que es el pensamiento común que se da. Con esto que estamos charlando, ¿le damos tranquilidad o aún haciendo que alguien te choque de atrás puede en algún momento el camionero o alguien tener la culpa, digamos? O sea, ¿puede haber alguna situación en que se dé que alguien te choque de atrás y tenga la culpa en Sí, este caso? a ver, puede darse el supuesto en donde, como vos decías, viene sin luces, ponele, viene muy despacio. Ajá. En la ruta, en donde no hay señalización o no hay iluminación artificial, Claro. y sí hace un elemento condicionante del siniestro. Claro, ahí está. Porque si hubiese luces, a lo mejor el sujeto que viene atrás puede preavisar Claro. o puede prever una maniobra. Claro. Cuando vienen con toda la reglamentación al día, esas circunstancias atenúan o eliminan, en definitiva, condicionan el hecho, por así decirlo. ¿Y por qué lo condicionan? Porque si bien la reglamentación no hace el delito, porque es la realidad, o sea, el hecho de que no tenga carne no quiere decir que no pueda manejar, para dar un ejemplo. Claro. Cometió una falta administrativa, pero no quiere decir que sea el sujeto que cause el accidente. O sea, si uno viene manejando en moto, sin carne, y sale un auto de la izquierda y lo embiste, por más que no tenga carne, no tiene la responsabilidad del hecho. Sí va a tener una falta administrativa Claro. que será sancionada correspondientemente. Claro. Ahora, qué amplio, ahora que nos contás esto y nos estás dando esta suerte de cátedra, qué amplio es la cuestión legal en los accidentes. Y acá se han dado una tracalada en el último tiempo. Lo que pasa es que son muy causísticos. Hay que diferenciar por ahí, y mucha gente lo entiende y mucha gente no, la situación penal de la situación civil. Ajá. En donde la situación penal es la búsqueda de la verdad real para determinar si hay responsabilidad y dictar una condena al autor del hecho. Mientras que la responsabilidad civil puede haber un grado de participación en el siniestro, pero no ser responsable penalmente. ¿A qué vengo con esto? Ajá. Por el tipo de delito y por las circunstancias del caso particular, entiendo, y me gustaría así seguir entendiéndolo, Sí. que el delito se le imputa al camionero para poder establecer las circunstancias del caso sin ningún tipo de impedimento o entorpecimiento en el proceso. O sea, que no haya ocultamiento de pruebas, Claro. para que se puedan hacer las pericias y realmente determinar quién es el responsable del hecho. Por el tipo de delito, el monto de la condena generalmente son delitos excarcelables. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá de la imputación y más allá del juicio que se eleve y que va a resolver la Cámara del Crimen, se puede lograr una condena cuando uno tiene la culpa del hecho, pero esas condenas se tramitan en libertad del sujeto interviniente. Claro. Lo primero que tiene que terminar acá el fiscal es si realmente el camionero tuvo responsabilidad en el accidente o no. Ahora, Adolfo, perdón, el camionero es imposible que termine preso, ¿no? No, de ninguna manera puede terminar incriminado en este caso particular. Yo entiendo que sería muy difícil Ajá. que termine preso.
por la forma en que se dio el siniestro, por las averiguaciones que hay y por cómo se suscitaron los hechos, entiendo que no debería ir preso. Pero como decíamos, no habría posibilidades. Pero como decíamos recién, en algún caso supuesto se puede dar, dependiendo siempre de las investigaciones que se hagan. Supongamos, si ahora el camionero tuviese intenciones de encubrir la causa Ajá. o entorpecer el proceso, Ajá. el juez le puede dictar una medida de prisión preventiva. ¿Se entiende o no? Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Si él impide el conocimiento por parte de la justicia, el juez, como una medida de prevención para lograr el esclarecimiento de los hechos, sí puede dictar una medida de prisión preventiva. Supongamos, desaparece el camión, se modifica o hay riesgo de fuga del camionero del país, claro. o hay alguna situación concomitante que le restrinja al fiscal la posibilidad de conocer los hechos a fondo, sí puede dictar una medida preventiva. Pero en el fondo entiendo que no va a tener una pena encarcelable. Claro. O sea, ahora, ya un poco más general esto, con la cantidad, yo no, te digo la verdad, ahora hace mucho que no veo la tasa de muertos que tenemos en accidentes en la Argentina. Sí. Ahora, no hay muchas personas que terminen presos, o que presas, en este caso, por diferentes siniestros a lo largo y a lo ancho del país. no, sale la condena. Ajá. Sale con una medida accesoria que es una inhabilitación para conducir, y la condena por el monto de la pena, que son menos de 3 años en principio, Ajá. son condenas escarcelables. O sea que Esto no quiere decir que supongamos que uno tenga participación en el hecho, siempre y cuando sea un homicidio culposo. Ajá. O sea, que haya culpa, que haya una cuestión de negligencia, una cuestión de impericia, Claro. una cuestión de no tomar los recaudos necesarios. Mira, perdón ahí, Adolfo, y te invito a que me expliques esto, porque yo no me acuerdo, era el año pasado, hace 2 años, cerca del Fortín, por allí en una curva, hay una camioneta que se manda en una curva, o sea, con líneas amarillas claras, termina chocando la parte del costado de un camión, termina golpeando, y en ese accidente mueren 3 personas del auto de frente que venían. Digo, Sí, señor. ahí hay de pronto una irresponsabilidad de aquel que se manda en una curva. En eso, ¿cómo quedaría en el aspecto judicial, por ejemplo? Y ahí la situación va a depender mucho de cuál es la interpretación de la conducta que haga el fiscal. Claro. Y que haga la Cámara del Crimen. Si realmente tuvo intención o si realmente fue una cuestión de impericia del conductor. Ajá, Porque puede pasar que él se haya mandado y no haya tomado las precauciones del caso, claro, no haya visto si venía alguien o no, claro, y se mandó en la curva y ocasionó el accidente. claro. Digamos, acá pasa mucho por una cuestión de interpretación de conductas de las personas. A ver, eso es lo clave, interpretación de conducta, esa es la clave. Entonces, hay un bien jurídico, hay un bien que se pretende garantizar. Y el Estado, desde el momento en que le sacó la posibilidad a los ciudadanos de tomar defensa por mano propia, ellos están obligados, a través de sus órganos, en este caso a través del Poder Judicial, investigar este tipo de situaciones y lograr una sentencia. ¿Y por qué es eso? Porque si no, de lo contrario, esto sería tierra de nadie. Claro. Entonces, Ahora, Adolfo, a tu criterio, ¿es blanda las leyes de tránsito o algo que tenemos en la Argentina? ¿En algunos otros países son más fuertes, son más severas? ¿Cómo estamos nosotros en esos términos? sería complicado darte una respuesta objetiva. Ajá. No creo que sea ni blanda ni severa. Creo que hay circunstancias condicionantes que por ahí los fiscales prevalecen sobre otras. Ajá. Lo que se llama a veces el criterio judicial o el criterio de oportunidad que tienen los fiscales, de cuáles son las conductas punibles o cuáles son los hechos que se pretenden sancionar con mayor firmeza o fiereza que otros. No es lo mismo un accidente de tránsito, más allá del resultado del hecho, cuando realmente es un accidente, a una situación de un robo, a una situación de una violación, en donde el estupor social es más alto. Entonces, ahora, volvemos a lo mismo que dijimos hace un ratito recién. Digo, en lo del tránsito todo termina en la interpretación de conducta, digamos. O sea, del accionar de lo que quiso hacer, digamos. Y no va a ser lo mismo si el conductor, como hablamos en el tema del camión, volviendo y retomando a los primeros ejemplos, que venga sin luces, que venga a 40 kilómetros por hora y que venga alcoholizado. Claro.
¿Me explico o no? Sí, sí, Porque sí. hay la conducta, más allá de que a lo mejor él no tiene intención de ocasionar un siniestro con resultado mortal, su conducta pone en riesgo por el porte del camión que está manejando, Claro. y está generando lo que sería casi un doble eventual. O sea, no sale con la intención de matar a otro, a sabiendas y con la intención de hacer ese hecho, pero el no tomar los recaudos, el alcoholizarse, el venir sin luces, en esta serie de incumplimientos administrativos, sí se torna un obstáculo, y sí se pudiera, o sí se puede esperar o prever de él una situación totalmente distinta. Y ahora, qué interesante esto que marcás. Y ahora digo, ¿y cuánto tiene que ver, por ejemplo, yo me acuerdo en la autopista, una vez venía un camión a contramano y como creo que venía también alcoholizado, digo, y ahora, ¿esto se puede aplicar también a la imprudencia con la velocidad? De pronto, no sé, venir a 220 en una autopista, digo, ¿eso también se podría ser aplicable ahí o no? Sin duda, sin duda. A ver, esos límites o esas situaciones que más allá que a veces son administrativas, sí tienen un fin o tienen un objeto que es justamente impedir o disminuir los riesgos en la circulación. Entonces, si hay una velocidad máxima, generalmente la mínima es la mitad de la máxima. En autopista, la mínima, como sería 75, pasa a ser 70 o 60, dependiendo de los tramos. Fíjate cuando haces autopista Córdoba-Rosario, hay tramos en donde tenés los carteles azules con la mínima, que dice 60. Entonces, por debajo de la mínima se torna un obstáculo para los que circulan. Porque en verdad pasaría a ser así. Ahora, yo te digo que con esta charla, y que posterior después se va a hacer viral, porque hay mucha gente que te está escuchando, y hay gente que está escribiendo, pero no quiero leer porque no me quiero ir de la conversación, te digo que va a haber muchos transportistas que de pronto se les viene un poco el alma al cuerpo con esto que nos estás diciendo. Bien. Acá lo que sería importante es pasar tranquilidad a la audiencia desde el punto de vista de... ¿En qué sentido? Cuando son accidentes, son accidentes. Los accidentes generalmente son evitables. Y si es evitable, no es un accidente. Claro. Y después pasa mucho por la responsabilidad que tiene cada uno. No es lo mismo si el camionero no hubiese frenado y hubiese ido, si hubiese dado a la fuga. Todas esas circunstancias particulares condicionan la causa o hacen generar una presunción en la persona que investiga de que hay un riesgo de fuga, un riesgo de pretensión de ocultar pruebas. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando hay un accidente, quedarse. Cuando hay un accidente, si uno tiene todo en regla, frenar, asistir, prestar colaboración y ponerse a disposición de la justicia. Generalmente la justicia va, cuando hay resultados de muerte, como es el caso, a imputar un delito, pero más allá de la imputación o la indagatoria que se tome, en donde el Estado le dice, a ver, usted se lo está investigando por el posible obrar en el que causó la muerte a otro conductor. Entonces, ese vendría a ser la imputación del delito. Ahora, vos sabés que es impresionante esta conversación, muy linda charla, Adolfo, ahora, pero porque te llevo de un extremo al otro, porque es tan amplio el abanico. Ahora, hablando en ruta, te llevo un ratito al cine y te recuerdo la película Relatos Salvajes, donde hay, si la viste, hay un capítulo donde el hijo saca el auto, mata a una persona, se va a la casa, bueno, y ahí entran tus colegas, y entran los fiscales, y se conocen un poco los ribetes y los secretos de lo que se puede hablar, pero en sí, yo el otro día leía en San Francisco, por ejemplo, que con capturas andaban buscando que el lado de frontera, alguien que chocó a alguien en una moto, y después no sé qué había pasado, pero lo andaban buscando porque se fugó. Digo, eso cuando pasa en una ciudad o en un pueblo, eso de chocar, lastimar a alguien o inclusive matar a alguien y fugarse, ya estamos hablando literalmente de otra cuestión, ¿no es lo mismo que en la ruta? Y lo que pasa es que ahí lo que suman son otros, se da la concurrencia de otros delitos, porque por un lado vas a tener el delito del siniestro propiamente dicho, que puede ser lesiones o puede ser resultado mortal como es el caso, y después si se fue lo dejó librado a su suerte sin posibilidad de que ninguna persona lo asista, supongamos que fuese en un campo rural, ahí se configura otro delito que es el abandono de personas. Entonces, esa situación modifica las conductas punibles y en definitiva, lo que antes era escarcelable, que es el delito de homicidio culposo, generalmente por el monto de las penas, esta situación ya en concurrencia con otros delitos más que se van sumando, impiden que la sentencia, en principio, tenga la posibilidad de que el imputado o el que termine siendo condenado trasunte su pena en libertad. ¿Me explico? Sí. O sea, hasta 3 años en principio son escarcelables los delitos. En principio, hay que ver las circunstancias y si no tiene antecedentes, y si no tiene condenas anteriores,
es muy amplio el abanico de posibilidades. Pero ya en cambia, ya principio, no es lo mismo que en la ruta, ya cambia, ya se tienen en cuenta otras situaciones, es digamos. que si fuese en la ruta también, pero es Ajá. muy raro que en una Claro. ruta, en una autopista, la persona que resultó lesionada quede librada a su suerte, porque Claro. hay otros transeúntes o hay otros vehículos que podrían asistirlo. Ahora, El delito de abandono de personas es dejarlo librado a su suerte, sin nadie que lo pueda asistir. Ahora, volviendo a la ciudad, Adolfo, ¿cuánto peso tiene lo del semáforo? Mandarse en rojo y realmente provocar un accidente. Porque viste que la gente por ahí no le da bola a eso. Mira, si no viene nadie, se manda y... Pasaría a ser culpa grave. Culpa grave. Culpa grave, a mi criterio, ¿no? Ajá. Por supuesto que depende del criterio de quien interpreta la norma. Ajá. Pero para mí pasaría a ser culpa grave y podría llegar a rozar una situación de dolo eventual. Ah, Porque hay una prohibición y esa Claro. prohibición tiene un fin, claro. que es justamente evitar la conducta que se está cometiendo. Entonces, si yo tengo un semáforo en rojo es para que no pase. Si yo paso y ocasiono un siniestro, yo sí pude prever Claro. que si cruzaba en rojo Sí. podía terminar ocasionando el accidente. Entonces, ya no es una cuestión de negligencia o impericia, sino que hay una intención en hacer ese hecho, en violar esa norma y ocasionar el resultado que es esperado. Ahora, se da situaciones también en que por ahí una moto manda en rojo, lo chocan y de pronto después quiere sacar algún dinerillo, digamos. Es habitual y Claro, pasa todos los días. Claro, ahí ya vamos a la película de Darín, que cuántas películas hay ahí. Carancho, me encanta esa película, es genial. Una cátedra, señoras y señores, de Adolfo Ulrich, del otro lado, charlando de todo. Y nos debemos otra conversación. Lo vamos a invitar a Francisco, Adolfo, si te parece. Ojalá tenga suerte y el doctor Maine se sume a una conversación. Creo que es un gran leído en la materia. Por supuesto es alguien de mi íntimo aprecio y sería un honor poder escucharlo y debatir estos temas con él, que tiene una experiencia muy vasta. Hablar sobre un el tema. yo lo invitaría a hablar un poco de todo, ¿eh? Yo no me Sí, quedaría, ¿o no? sí, Yo sí. no me quedaría solamente en esto. Adolfo, te voy a dejar seguir trabajando y te vamos a molestar en cualquier otra ocasión, seguramente te vamos a llamar porque la verdad, la gente enloquecida con la conversación que manteníamos, preguntas acá que yo fui transformando en la entrevista para hacerte y nada, creo que no ha quedado ninguna duda y de paso le trasladamos un poco de tranquilidad a las personas que vieron enseguida, se viralizó porque se viralizó en Facebook, en WhatsApp, lo que el camionero supuestamente escribió. Y claro, esto a la gente que labura en la calle le generó miedo. La gente... Mira, yo te lo traslado, te saco 2 minutos, Rodrigo. Sí. Sí. En un caso muy puntual que tuvimos nosotros acá, en donde un chico camionero, Ajá. en la misma circunstancia, Ajá. trabajando, sube a lo que se haría un anillo de circunvalación, no de circunvalación, sino de rutas internas, con todas las reglamentaciones al día, con luces, con todo, y cuando sube, una moto lo embiste. Y los testimonios fueron muy claros en ese punto. Dijeron que el chico venía sin casco, había salido haciendo una pica desde el Skynet del semáforo. Ajá. Entonces hay un montón de circunstancias en donde el fiscal, si bien lo indagó y le imputó el delito de homicidio culposo, más o menos la misma situación puntual con este caso, lo terminó sobreseyendo porque el que ocasionó el siniestro fue la propia víctima. Entonces, claro. Entiendo que acá podría llegar a darse el mismo supuesto. Lo que pasa es que, sin duda, el hecho de que sea una persona pública reconocida torna o toma otro nivel la conversación por todo lo que implica atrás, más allá de la situación puntual. Claro, no deja de ser un accidente. Sí, pero te iba a marcar eso, ¿no? Que el nombre y el apellido no son los mismos por ahí. Y nada, seguramente las investigaciones serán muchísimo más detallistas que otras. Sí, no debería. No, claro que no. Lo que se está haciendo es un procedimiento normal, o sea, es el procedimiento que se tiene que seguir. Y es a los fines de lograr esclarecer los hechos para poder determinar las responsabilidades. Vos sabés que ya enseguida se torna esto en una charla de una cerveza y unos mates porque ambos sabemos que los nombres dentro de la justicia argentina tienen muchísimo que ver, que no debería ser así. Pero los nombres y los apellidos normalmente tienden a volcar la balanza para un lado o para el otro, que eso ya es otro tema y en algún momento también lo vamos a hablar. Rodrigo, te agradezco el llamado y a tu disposición para cuando lo necesites. Adolfo, querido, te mando un abrazo enorme y un placer escucharte. Será hasta la próxima. El placer es mío. Hasta luego, buenas tardes.